Muy buenos días a todos, mi nombre es Luis Ángel Gómez y junto con mi compañera Joana Alejandra Pachón, el día de hoy les hablaremos del signo lingüístico. Empezaremos hablando de Ferdinand de Saussure, también conocido como el padre de la lingüística, debido a los aportes que él dio para el desarrollo de esta misma ciencia. Ferdinand de Saussure fue un lingüista suizo nacido el 26 de noviembre de 1857 y fallecido el 22 de febrero de 1913. El texto del que tendremos partida precisamente para esta explicación es llamado Curso de Lingüística General, precisamente de este autor. El significado y el significante. El lingüista suizo Ferdinand de Saussure, en el contexto de 3 cursos de lingüística general dentro de su cátedra de la Universidad de Ginebra entre 1906 y 1911, definió una dicotomía entre significante y significado, partiendo de una traducción de los términos utilizados previamente por los pensadores alemanes del siglo XIX. En la obra, que reúne las clases de los 3 cursos dictados, curso de lingüística general, Saussure explica que el signo lingüístico está constituido por un significante y un significado. El significado se refiere a la idea que se nos viene a la cabeza cuando decimos una palabra, aquello a lo que nos estamos refiriendo dentro de nuestro mundo real cuando hablamos. Pensemos que las palabras han sido un sistema que nos hemos inventado los humanos para poder comunicarnos los unos con los otros, y cada una de ellas se refiere a un elemento de nuestra realidad. Esa idea, esa relación entre la mente y la realidad es el significado. Cuando hablamos de significante nos referimos justamente a la otra parte de la asociación de ideas anteriores. Es decir, hemos dicho que el significado es el concepto que se le da a una palabra, pues el significante es la palabra en sí misma, es decir, ese conjunto de signos lingüísticos, fonemas y morfemas que usamos para poder comunicarnos con el resto de las personas. El significante es la herramienta que usamos de forma verbal o escrita para poder remitir una idea, un concepto, a la persona que recibirá la información. Un ejemplo de significado y significante sería la palabra árbol, donde el concepto o el significado vendría siendo la imagen que tenemos de un árbol, y la imagen acústica o el significante sería el conjunto de símbolos o letras asociadas a la palabra. Otro ejemplo sería la palabra bicicleta, donde su significado sería la imagen de una bicicleta y el significante el conjunto de letras o símbolos. El signo lingüístico es arbitrario. ¿Por qué decimos esto? Decimos que el signo lingüístico es arbitrario, ya que la unión entre el significado y el significante es algo totalmente inmotivado, es decir, que no hay ninguna razón real o natural que los una. Por lo tanto, esto hace que nosotros mismos lo hagamos de forma convencional, es decir, mediante un común acuerdo dentro de todas las personas de la comunidad lingüística, en donde todos sepamos que X significado pertenece a X significante y así podamos comunicarnos de manera correcta. Ahora veremos algunos ejemplos de esto. Ejemplo número 1. Aquí podemos ver cómo la palabra gato no tiene ninguna relación natural con ese animal. No hay nada que nos diga que debe ser así. Es algo que nosotros mismos en sociedad hemos escogido. Ejemplo número 2. Aquí sucede lo mismo. La palabra libro no está obligatoriamente asociada a ese objeto que tenemos como concepción de libro. No hay nada que nos diga que debe ser así. Es decir, el significado y el significante no tienen ninguna razón de ser obligatoria. El carácter lineal del significante. En este caso, sería conveniente señalar que además de tratarse de una entidad psíquica constituida por una imagen auditiva, el significante cuenta con 2 atributos. En primer lugar, esta imagen o huella auditiva representa una extensión, es decir, una forma que se extiende a través del tiempo, necesitando incluso de éste para realizarse. Por otro lado, el significante también es una extensión lineal, es decir, que se vale del sentido sintagmático de la lengua para realizarse, puesto que al inscribirse en el tiempo, los elementos que la conforman solo tienen la opción de representarse uno detrás de otro, y jamás en forma simultánea, como todo elemento perteneciente a la lengua. De esta forma, se dice entonces que el significante es una entidad psíquica de carácter lineal, pues necesita valerse tanto del tiempo como de su sentido lineal y sintagmático para poder realizarse.
Esto puede tener sentido si se piensa que el significante es en realidad la huella que una forma real y concreta ha dejado en la psique del hablante, la cual a su vez también se realiza en el tiempo de forma lineal, pues es la única forma en que puede hacerlo para ser entendible. Pero, ¿a qué se refiere toda esta teoría? Simple. El carácter lineal es la asociación de fonemas o símbolos que forman la palabra. Podemos ver que es una línea ya que continúa una después de la otra y de manera individual. Así, por ejemplo, la palabra árbol se descompone de la siguiente manera: A, R, B, O, L, de manera ordenada y simple, pero que es en forma lineal. Un claro ejemplo de linealidad lo notamos en la palabra teléfono, donde vemos la asociación de símbolos T, E, L, E, F, O, N, O. En este ejemplo podemos ver cómo cada uno de los símbolos se continúan de una manera ordenada y sin sobreponerse uno sobre otro. Mutabilidad. El signo lingüístico es mutable, o sea, cambia cuando continúa en el tiempo. Es decir, cambia mediante el transcurso del tiempo dependiendo del uso que se le dé a este mismo. Por consecuencia, algunas palabras o expresiones que usamos hoy en día ya no son las mismas que las de hace ya algunos o varios años. Desplazamiento del vínculo. El desplazamiento del vínculo puede ser una razón de peso para la mutabilidad del signo lingüístico, ya que el desplazamiento del vínculo se da cuando precisamente el vínculo o unión entre el significado y el significante se desvanece o cambia. Todo esto en el tiempo. Hablaremos también de la diacronía. La diacronía en la lingüística estudia la lengua y observa cómo ésta evoluciona históricamente y además investiga qué cambios se ha presentado hasta ahora con el tiempo. El signo lingüístico puede ser mutable y diacrónico, es decir, la palabra puede cambiar o mutar con el tiempo, o sea, diacrónicamente, y esto tiene como resultado el cambio de su significado para la comunidad lingüística en general. Ahora, veamos unos ejemplos de esto. La palabra salario del latín salarium, que significa pago de sal o pago por sal, connotó hoy en día en la palabra salario. Esto radica en que en un comienzo se les entregaba a los soldados que salían en campaña sal, la cual valía su peso en oro, como medio de retribución. Posteriormente el significado cambió y connotó en salario, que llegó a ser el sueldo o pago que se le da a cualquier persona por un trabajo hoy en día. Eso también sucede en el siguiente ejemplo. La palabra corral antes significaba patio, pero hoy en día es un lugar cerrado para los animales, generalmente en un lugar campestre. La inmutabilidad del signo. La inmutabilidad del signo se refiere a la capacidad que tiene éste para permanecer durante el tiempo sin ser alterado ni cambiado de ninguna manera. Para saber si éste se puede cambiar, debemos mirar el papel que éste juega en la sociedad. Saussure nos dice que las palabras y símbolos están en constante cambio, y esto se debe al papel que la palabra juegue en la sociedad. Esto se da por el uso que se le dé y su significado. La ley de la tradición nos dice, por ejemplo, que siempre X significante pertenece obligatoriamente a X significado y no hay manera o forma de que podamos cambiarlo. Eso es algo que se nos ha impuesto por tradición. A esto también se refiere la sincronía. Para la lingüística, la idea de sincronía se refiere a analizar una lengua de manera estática en un cierto momento histórico. El estudio sincrónico de la lengua, por lo tanto, se orienta a un periodo determinado a diferencia del estudio diacrónico, que observa la evolución de la lengua en el tiempo. Esta diferencia existe para no señalar cuál es el enfoque correcto, sino porque ambos tienen validez, aunque sus propósitos están bien diferenciados. El enfoque diacrónico está centrado en la historia del idioma, en la evolución de sus diferentes aspectos, como ser la sintaxis, la etimología, la semántica, la fonética y el léxico. La sincronía, por su parte, consiste en un viaje en el tiempo, hasta un punto determinado de la historia, como si se tomara una fotografía y se analizaran las características de la lengua en esa escena, ignorando lo que ocurrió después.
De esta forma, podemos decir entonces, el signo lingüístico puede ser inmutable y sincrónico. La palabra no varía o cambia sin importar el tiempo que haya pasado. Su significado y significante siempre se entenderán de la misma manera. Un claro ejemplo de ello es la palabra mesa, quien siempre se ha entendido de la misma manera con sus mismas letras y su mismo significado, al igual que la palabra animal o persona.